Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Si activamos el micrófono, pantallas. Héctor. Buenas Hola, ¿qué tardes. tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos a ¿Cómo todos. están? Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Gracias. Bueno, pues es un sábado en la tarde y creo que Un gusto como los saludarlos a todos. editores independientes, pues trabajamos todos los días y a todas horas. Eso es algo que también tiene que ver con el mundo de la edición, donde, bueno, los sábados y domingos no es un trabajo, ¿no? No es un trabajo el estar vinculándonos, no es un trabajo, sino tiene que ver con el placer que nos provoca el ser editores, el ser, en mi caso también, el estar transmitiendo algo que tiene que ver con el encuentro Babel y en particular el día de hoy, bueno, pues editores que pertenecen a La Ley, una organización que hablamos el día de ayer. Y bueno, pues antes que nada a mí me gustaría que cada uno de ustedes se presentara, cuál es su proyecto, de la manera más sintética, bueno, para que el público que nos está escuchando eh, pues sepa, ¿no? ¿Quiénes son? Por favor, adelante, Melina, por favor. No te estamos escuchando, Melina. Sí. Gracias por la invitación y por todos esos esfuerzos que hacen para que podamos realmente construir este espacio, ¿no? Tener este espacio, ¿no? Y bueno, me da gusto poder conocerlos por este medio, ¿no? Yo estoy aquí por la editorial Cantamares, somos tres editores, Hugo Alejandres y Fabiola Ruiz forman parte del equipo editorial y nuestra estupenda diseñadora Elsa Rodríguez Brondo. Nos especializamos en literatura francesa contemporánea en particular, o también ensayo, pero bueno, ensayo filosófico, antropológico, historiográfico, pero bueno, todo esto todo estableciendo vínculos con la lengua francesa, lo cual hace que en la traducción esté en el centro de nuestro proyecto, así es que muy bien este título de Babel, ¿no? Para el encuentro, ¿no? Es realmente lo que es la materia de nuestra editorial. Entonces, bueno, es un poco lo que hacemos, ¿no? Narrativa y ensayo. Hay que aclarar que Melina está ahorita en París y eso es una de Sí, las grandes ventajas y de lo que hablaremos el día de hoy, ¿no? Del establecimiento de redes y que finalmente la pandemia tuvo a bien recordarnos que podíamos ya reunirnos de otra forma. Pues bienvenida a México y esperemos que estés, ¿no? En este enjuague con tu desvelada. También te agradecemos muchísimo. es con mucho gusto, es con mucho gusto. Scarlett, cuéntanos, por favor. ¿Me escuchan ahí? Sí. Hola, yo soy Scarlett, soy directora de la editorial Doctor Labio Ediciones. Doctor Labio es un proyecto independiente que tiene 4 años de existencia, 5 publicaciones. Comienza cuando me nace la cosquillita de escribir y de autopublicarme, y después le abro la puerta a otros escritores, fundamentalmente la UNAM, y pues gracias a la Liga de Editoriales Independientes y a Babel, pues es que estoy aquí el día de hoy con ustedes. Sí, bueno, pues Scarlett está ahorita precisamente en el encuentro Babel en la casona, se hizo ayer y hoy la feria y yo creo que es importante destacar cómo Babel se va colocando también en diferentes lugares de la República y va convocando y eso hace que también tenga un acercamiento muy, muy particular con el lector de cada una de estas regiones. Pat, adelante, por favor. Gracias por estar aquí. No, de qué, bueno, gracias a vos por coordinar esto primero, bueno, a Babel por organizarlo, a la Liga de Editoriales Independientes por darnos cobijo, como siempre. Y bueno, Tabaquería es un proyecto que ya tiene, no sé, como 7, 8 años o 9,
bueno, no sé, no soy muy buena con las fechas. Tabaquería Libros es una pequeña editorial y también una distribuidora centralizada o orientada a editoriales independientes. Tanto como editorial como distribuidora, nos centramos en material que tenga que ver básicamente con literatura, sobre todo poesía y ensayo, que es lo que más, aunque ahora vamos a empezar con una colección de narrativa este año, pero bueno, básicamente esas son nuestras líneas y bueno, y por supuesto también como distribuidora incluimos esas líneas y bueno, y le agregamos algunas como la teoría de arte o como los estudios de género y algunas cuestiones sociales, digamos. Nos gusta pensar es decir, nos resulta más fácil decir que somos una distribuidora, pero nos gusta pensarnos como un colectivo de editoriales, ¿no? Porque tratamos de trabajar un montón, o sea, siempre está como diría, como mal visto el tema de los distribuidores, ¿no? Somos como los malos de la película, en fin, nos acusan de mercaderes, de mercenarios, en fin. Pero nosotros encaramos el trabajo de distribución como un trabajo de edición. Bueno, por un lado somos editoras también, ¿no? Pero además la distribución en sí también la encaramos como un trabajo de edición en cuanto a la selección que hacemos, tanto de las editoriales que tenemos como de los fondos de esas editoriales, digamos, tratar de hacer que sean afines entre sí esas editoriales, ¿no? Y ser como un combo colectivo que pueda ser atractivo dentro de las temáticas que más nos interesan, ¿no? Y bueno, eso. Tenemos una cosa, tenemos editoriales de México, de España, de Argentina, de una que otra de Colombia, de Chile, Bolivia, y en fin. Eso. Estupendo. Bueno, pues Héctor, platícanos, por favor. Hola, ¿qué tal? Hola, Buenas Héctor. noches, Sofía. Qué gusto estar aquí con ustedes. Gracias a Babel y sobre todo a la ley siempre por, como bien dice Pat, por cobijarnos, por permitirnos tener un espacio donde muchas veces podemos expresar estas cosas que siempre uno quiere vociferar o que siempre vociferamos, pero pues siempre es bueno compartirlas, ¿no? Que no se queden en un solo sitio. Cuadribio es un sello que nació en la Ciudad de México hace aproximadamente 8 años. Tenemos 100 títulos, 3 colecciones principalmente, narrativa, poesía y ensayo, y ese ensayo se bifurca con la parte aforística y ensayo creativo, como le llamarían actualmente, ¿no? Y la apuesta principalmente de Cuadribio, pues es encontrar voces jóvenes y amalgamarlas un poco con gente que va creciendo en sus procesos escriturales y tratar de demostrar lo que creemos que es la literatura que se está escribiendo en el país, ¿no? Y en algunos casos también tenemos un poquito de traducción de algunos otros países, franceses, alemanes, portugueses, pero prácticamente la intención de la editorial o el propósito, pues es darle impulso a voces jóvenes, ¿no? Ir creciendo con ellos. Muy bien, Gracias por la invitación. Alejandro, buenas tardes, todavía no son noches. Hola, pues Hola. buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un gusto estar con todos ustedes. Brevemente, yo represento Ediciones del Ermitaño, tenemos ya más de 35 años de existencia, hemos publicado, o sea, tenemos un catálogo histórico de más de 500 títulos, particularmente en materia de poesía, narrativa, ensayo. Contamos con muchas colecciones, entre ellas varias traducidas, por ejemplo, la colección de literatura coreana, traducción de literatura holandesa, pero también hemos traducido literatura hispanoamericana a lenguas indígenas. Publicamos, bueno, tenemos una colección de literatura infantil, publicamos, a lo mejor algunos nos conocen también por eso, por la publicación de la revista Quehacer Editorial, que ya tiene 20 años de existencia, la colección Yo Medito, Tú Meditas, que son libros que giran en torno
al quehacer editorial, al libro y a la lectura. Por supuesto, somos miembros de la ley, pero también represento a la librería del Ermitaño, que participa en la RELI, en la red de librerías independientes. Y por otro lado, tenemos un proyecto que se llama Librántida, que es un proyecto de distribución bajo demanda, del que quizás se pueda hablar a lo largo de esta reunión, y con el que distribuimos ya miles de libros, realmente miles de libros de cada vez más editoriales en las principales librerías del país, ¿no? Brevemente, eso es lo que hacemos. Bueno, pues hablemos de las redes, y a mí me gustaría que Pat, con quien fuimos diseñando y pensando cuál sería la temática del día de hoy y por qué convocamos a quien hoy está aquí. Bueno, pues Pat, junto conmigo, que soy de Interlínea Cultura Editorial, que es un espacio multimedia para darle visibilidad a los diferentes actores del mundo del libro, y que además, bueno, pues me gusta hacer siempre alianzas con todas las redes, con todas las organizaciones de la manera más horizontal. Entonces, el tema de las redes, el tema de las vinculaciones, el tema de la horizontalidad es parte de lo que hoy nos convoca, Pat. Sí, y bueno, justo recién pensaba en, bueno, desde hace mucho lo estaba pensando, pero digo, hoy justamente pensaba en el tema de los tiempos, ¿no? Cómo hablamos mucho de redes ahora que estamos en pandemia, que todo se ha complicado, pero en realidad desde creo que de toda la historia de la humanidad las redes han sido necesarias y valiosas, ¿no? Creo que cada vez más, creo que inclusive un tiempo antes de la pandemia se iba haciendo cada vez más acuciante, ¿no? Esa necesidad. De hecho, bueno, la Liga tiene 2 años y unos pocos meses, ¿no? Es decir, nos constituimos poquito tiempo antes un año antes, digamos, o menos de un año antes de que empezara todo el tema del COVID y así. Eso supongo que habla de una necesidad desde siempre de vincularnos, de tejer estas redes que nos permitan crecer o intentar crecer, mejor dicho, en un entorno que nos sea amigable. Como comentaba Héctor, ¿no? Recién acerca de un poco de las redes, ¿no? La cuestión de cobijo que nos puede dar la Liga tiene que ver con esta facilidad de emitir nuestras opiniones con respecto a cualquier tema, y bueno, y de pronto sí, obviamente comprobar que somos muchos los que pensamos una u otra forma en el mismo grupo, ¿no? Eso nos sirve de pie como para conectarnos con otro tipo de organizaciones. Como también decía Ale, tenemos bastante relación y bastante estrecha con la red de librerías independientes mexicanas. Lo que siempre de nuestra frasecita es que nos consideramos como los aliados naturales. Perdón. Y porque bueno, obviamente librerías independientes, editoriales independientes, tenemos que ir de la mano como para llegar a mejores soluciones en cuanto a lo que nos está rodeando, ¿no? Inclusive, bueno, tampoco dejar de lado posibles alianzas con otros actores, ¿no? Con trabajadores de la edición, con la Metli, bueno, y eventualmente también, ¿no? Con la CANIEM, si se da algún trabajo en conjunto. Bueno, creo que algunas cositas medio en conjunto hemos hecho algunas veces, o hasta con la EMI, es decir, creemos que todas las organizaciones tienen su validez y su importancia en este sentido de crear estas redes, ¿no? Obviamente los distintos grupos tendremos diferencias ideológicas, metodológicas, o hasta personales, si se quiere, pero sí es invaluable, ¿no? Lo de fomentar lo más que se pueda todo este trabajo en conjunto, todo este trabajo, no lo llamaría colectivo, porque eso es un paso más, es un paso mucho más importante, pero sí un trabajo en el que lo que haga uno involucre al otro y así sucesivamente, porque bueno, sí, sin estas redes nos iríamos al diablo,
y más en esta situación actual en la que todas las posiciones de editoriales, distribuidoras, librerías y casi diría de lectores, imprentas también, estamos todos como con un pie así, ¿no? Haciendo un equilibrio para subsistir, para sobrevivir, para llevar adelante nuestros proyectos, para ver qué recortamos para seguir existiendo, ¿no? Y ese trabajo de equilibrio sin las redes que estamos tratando de construir sería prácticamente imposible. Perdón, creo que me envalentoné y hablé de más. No, perfecto. Yo creo que, bueno, Pat, lo que vas planteando es algo muy claro, ¿no? Las vinculaciones y las redes siempre han existido. Lo que sí es que ya le hemos dado un nombre y lo hemos estado institucionalizando. Es decir, le estamos generando una construcción de formalidad, pero de ahí, por ejemplo, existe, digamos, de una manera muy natural, y a mí me gustaría que Scarlett, considerando que ella inicia este acercamiento hacia el mundo del libro desde su postura autoral, estas vinculaciones y estos colectivos entre escritores y autores son indispensables también para la cuestión de la creación, que no olvidemos que pues también todo parte, ¿no? de estos trabajos individuales y seguramente colectivos de escritores y autores. Scarlett. Sí, justamente Nocturlabio empieza a partir de mi inquietud como autora, pero también tiene que ver mucho con esta sinergia de amistad con otras redes, con clubs de lectura, con ferias de libro, incluso con la misma liga que nos ha permitido llegar a otros espacios, ¿no? En mi experiencia creo que lo que ha funcionado es justamente que todas las editoriales tienen el mismo objetivo de tratar de unirse para crear muchas más conexiones y por lo tanto nosotros como autores tengamos más espacios para difundir lo que escribimos. Pero sí hace falta todavía, considero yo, que esas redes, sobre todo las redes sociales, sean mucho más amplias para nosotros como autores, porque a veces cuesta un poquito de trabajo darnos a conocer en ese aspecto, pero pues también para Nocturlabio ha sido fundamental que la liga exista, porque nos abre pues espacio. Gracias, Scarlett. Héctor, hablaste de jóvenes, hablaste de vincularse con esta parte de creadores incipientes, de editores emergentes, y creo que ahí también hay que encontrar esas semillas, ¿no? Esas semillas que nos permiten que esta institucionalización de las redes tengan algún sentido, ¿no? Tener como muy claro también a quién y con quién queremos estar, ¿no? Sí, sin duda tienes razón. He de confesar que Cuadribio es un poco misántropo, en el sentido de que las redes solo son vehículos, pero no necesariamente es el motor de la editorial, ¿no? Yo en algunas charlas siempre escucho gente muy optimista, yo soy bastante pesimista, y el otro día me preguntaba un escritor que por qué sigo con la editorial, ¿no? Yo le digo, pues porque me gusta la literatura, ¿no? Esa es la verdad. Es decir, no representa para mí un negocio, no es algo que realmente me permitiera vivir o que permitiera tener como las necesidades básicas, pero sí me representa otras cosas al espíritu, ¿no? Que es lo importante. Pero bueno, un poco te comentaba lo del asunto misántropo porque eso es como nuestra visión, pero nuestra mirada hacia los medios, las redes y su... Perdón. Es que, adelante. No te preocupes. Creo que Cuadribio siempre ha pensado de una manera bastante de forma rizomática, ¿no? Donde una editorial crece, se vincula con sus autores, los autores se vinculan con sus lectores y finalmente creas un ecosistema
donde todo el mundo se va interconectando, ¿no? Y eso no impide que dentro de este propio sistema rizomático, pues los autores sabemos que muchos van a estar con nosotros en su primera obra, y después seguramente saltarán a una editorial más grande, que tengan mayor proyección, que les den cosas que Cuadribio ya no puede darles, ¿no? Y eso me hace muy feliz a mí, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero como que entiendo muy bien este espacio, y por otro lado también creo que es indispensable que como profesionales de la edición, pues realmente tengamos contacto, podamos platicar, podamos poner en comento y bajo la mesa, pues realmente cuál es el trabajo editorial, ¿no? Por ejemplo, en la ley es como muy específico, y cada editorial pues tiene sus propios principios, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo no cobro por editar libros, no doy servicios editoriales a escritores que quieren publicar libros y que creen que son escritores, pues no doy servicios editoriales. Es decir, tenemos como varios principios, y creo que mucho nos cobija esto. Entonces creo que este vínculo de red pues nos permite pues trabajar en varios niveles, ¿no? Te puedo decir que Pat, por ejemplo, pues me ayuda muchísimo con la distribución del libro físico y hace un trabajo maravilloso. Siempre le agradezco muchísimo. Y ahora emprendí con Alejandro otro proyecto que también me parece increíble para las editoriales independientes, que es la impresión de libro bajo demanda. Entonces, creo que esta vinculación, pues obviamente te abre, ¿no? Y así con cada uno de ellos, pues vas teniendo pequeñas cosas, pero en realidad son como particularidades, singularidades las que nos van uniendo, ¿no? Pero bueno, es un poco la concepción. Ya no quiero robar más tiempo. No, adelante. Bueno, pues hablemos del ecosistema, Melina, ¿no? Yo creo que es claro que en las últimas décadas, quizá desde que tenemos uso de razón la mayoría de los que estamos aquí, estamos viendo cómo hay un cambio paulatino, continuo, constante, ¿no? Del ecosistema del libro. A lo mejor hoy sentimos que es un cambio mucho más claro y rotundo, pero todo esto se sembraron las semillas desde hace varias décadas, ¿no? Y hoy por hoy ese ecosistema también lo que nos está permitiendo es la ruptura de fronteras, y tú desde París quizá logras percibir, ¿no? Esta situación en Latinoamérica desde el lugar donde estás, y nosotros desde donde estamos viéndote a ti en otro lugar, gracias a que esas fronteras se volvieron como más líquidas. Y eso es parte de la sensación quizá del cambio del ecosistema del libro, donde tenemos el libro físico, tenemos el libro digital, y que nos abre un gran panorama y posibilidades más que limitaciones. Yo siento que más bien se abrió el abanico de actores, de profesionales, de agentes y de procesos editoriales. Sí. Bueno, yo diría que si es difícil comparar el ámbito del libro francés en particular, porque bueno, el libro en Francia es un patrimonio cultural, está reconocido como tal, está protegido como tal, hay una ley del precio único del libro que se respeta, hay financiamientos, las librerías, una de las cosas que fue algo muy fuerte entre el primer confinamiento y el segundo confinamiento, porque llevamos 3, ¿ah? Y aquí es un confinamiento de verdad, ¿no? Con multa fuerte, etcétera, ¿no? Y la gran diferencia es que se reconocieron a las librerías como comercios indispensables, ¿no? Es decir, que podían estar abiertas a pesar de, igual que una farmacia, igual que los supermercados, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una gran diferencia, ¿no? En cuanto a que el ambiente, el ecosistema del libro está muy protegido aquí, es lo que te digo, considerado un patrimonio cultural, pero al mismo tiempo es una cosa de doble filo, ¿no? Porque también eso impide que haya quizás más libertad, ¿no? Hay desde luego editoriales independientes súper valiosas con las que, por ejemplo, nosotros estamos en diálogo, ¿no? Pero, Cantamares, quiero decir, pero puede ser más complicado, ¿no? Emprender un proyecto realmente nuevo, ¿no? Hay quien lo hace, ¿no? Pero es un poco aún más kamikaze que puede serlo, creo que en Latinoamérica, ¿no?
Y creo que, bueno, sí, yo creo con lo que escucho, lo que dicen los colegas editores, ¿no? Es que hay hay una pasión por el libro, ¿no? Hay una idea, un ideal por el libro, un amor por lo que puede ser la literatura, las potencialidades de la literatura, que esta bibliodiversidad, a las que esta bibliodiversidad bueno, que representamos, me parece, ¿no? da origen, ¿no? Entonces, por una parte, bueno, es cierto que estamos como en Latinoamérica con muchas menos protecciones, con mucho menos apoyos, pero también con una gran libertad, ¿no? Y conservando este lado pesimista del que hablaba Héctor, que yo comparto, ¿no? Pero creo también en todas estas iniciativas colectivas de realmente crear vínculos, porque bueno, lo que nos une es esto, ¿no? Es decir, no está muy bien que haya una voz mainstream ¿por qué no? ¿Ah? Pero no es lo único y bueno, y eso es parte de lo que nosotros hacemos, ¿no? De lo que nosotros representamos, ¿no? Dar voces a otras, dar más bien un espacio a otras voces que nos parecen pueden influir en el espacio público, que es lo que nosotros hacemos, porque bueno, implicar, escoger un autor, ir a tratar con la editorial en Francia, convencerlo de que nos confíen los derechos, traducirlo, todo esto, bueno, desde luego es un gran trabajo como el de los demás, ¿no? Pero eso implica que, bueno, que creemos en esta voz, ¿no? Y que nos parece importante que entre en diálogo con las otras voces en el español de México, al que traducimos, ¿no? Que me parece importante destacarlo. Sí, bueno, y entro en esta pregunta. ¿La red llega hasta allá? Sí. La ley, la red, la reli, lo que sea, ¿no? Es decir, no haya un impedimento independientemente de la aparente diferencia del ecosistema, ¿no? Más bien de las estructuras institucionales del ecosistema, pues de alguna u otra forma tú estás en esta ley, por ejemplo, Sí, ¿no? sí, claro. Sí. Con Cantamares, para Cantamares es muy importante crear estos vínculos, ¿no? En los que pensamos, bueno, podemos... es decir, hace poco respondí a una entrevista sobre un poco, que me hizo pensar mucho en esto, de por qué finalmente uno, a pesar de todo, sigue editando libros, un poco lo que decía Héctor, ¿no? Porque qué es lo que hace que uno ahí siga, ¿no? Porque pues es cierto que no, que bueno, que uno hace todo lo posible para que funcione, para que, bueno, que si no ganas mucho dinero, al menos no pierdas, ¿no? Creo que es importante mantener este equilibrio, ¿no? Pero bueno, ¿qué te hace, ¿no? En el fondo, seguir ahí y desvelándote y trabajando sin contar tu tiempo, ¿no? Y bueno, creo que también es esta manera al menos yo creo para nosotros, todos los que estamos aquí, es decir, bueno, hay otras maneras que podemos pensar cómo acercar a alguien a un libro, ¿no? Cómo podemos crear una comunidad en torno al libro, ¿no? Y es otras maneras, es una cosa muy política en el fondo, ¿no? Es decir, ¿de qué otras maneras podemos crear una comunidad, ¿no? Y que pase por algo que es lo que compartimos, ¿no? Que es la lengua, ¿no? Que no olvidar esto, ¿no? Que tenemos esta lengua que compartimos, ¿no? Y que le vamos dando forma de manera diferente, ¿no? Pero creo que hay un poco de eso ahí, ¿no? En decir, bueno, hay otras maneras de hacer comunidad, ¿no? Y me parece que es un acto político y sin ninguna cosa así como grandilocuente, etcétera, no, pero yo siento que hay una cosa de resistencia muy fuerte, ¿no? Decir, bueno, pues, o sea, esta es mi trinchera y este es el espacio desde donde hablo y que me gano el espacio público y lo que decía Scarlett, ¿no? O sea, yo me gano mi voz, ¿no? Yo voy y me gano mi espacio, ¿no? Creo que hay un poco de eso, ¿no? Pues mucho de eso. Y bueno, yo quisiera hablar con Alejandro, ¿no? Alejandro, yo cuando pienso en su historia, pienso en una persona que
desde que yo tengo uso de razón, Alejandro, organiza redes, colectivos, siempre está buscando vincular, ¿no? Y yo creo que ahí hay una semilla, Alejandro, de la cual pues a mí me gustaría escuchar, ¿no? Ese principio natural de la construcción de asociaciones y de redes desde la época del libro independiente o de los traductores ¿no? Es decir, hay todo una constante donde estás convencido año tras año de que esa es la solución a muchos de los aspectos para consolidar un proyecto editorial con vinculación interna en el país, pero que además buscas romper esas fronteras para crear esa visibilidad, ya sea a través del libro electrónico, pero también a través del libro físico. Pues sí, no sabía que lo ibas a abordar desde ese punto de vista. Pero, cuidado conmigo. Pero efectivamente, digamos, llevo muchísimos años en todo lo que tiene que ver con el libro y la lectura. Anteriormente tuve un desempeño muy largo en el terreno de la traducción, impulsando la formación de traductor. Soy pedagogo de formación y también traductor. Y siempre he estado convencido de la necesidad de vincular a los profesionales y también de capacitarlos. Digamos que el aspecto de la capacitación, tanto en el terreno de la traducción como ahora en el terreno editorial, ha sido un aspecto fundamental. Pero yo distinguiría dos momentos. Digamos, siempre hemos tratado de vincular a los profesionales en los distintos ámbitos en la época prepandémica, y creo que esa época un poco la vamos a tener que dejar de lado y pensar, porque me quedé pensando en el título que le pusiste a la mesa, que es reconstruir. Pero yo creo que más que reconstruir el ecosistema, necesitamos construir un nuevo ecosistema. Es decir, ya vimos que no ha funcionado lo que anteriormente se venía haciendo, por muchos motivos. Uno, por cierto, y Pat lo sabe, junta a dos editores y se forman 3 asociaciones de editores, ¿no? Es así como con los políticos y demás, ¿no? Ha sido terriblemente complejo a lo largo de la historia reunir, vincular con eficiencia no solo a los editores, sino a los profesionales en general en distintos ámbitos. Y yo creo que de eso trata ahora la ley. Fíjate, la ley es un experimento fantástico. A mí me ha gustado mucho la experiencia y sobre todo la experiencia pandémica. Como decía Pat, la historia de la ley se divide en 2 etapas: la prepandémica, que duró un año quizás, menos de un año, y luego entramos de lleno a la pandemia. Y a lo largo de la pandemia hemos avanzado mucho más que con anterioridad, aunque tal como lo vimos en la mesa pasada, con el trabajo periodístico que mostraste, las experiencias que logramos impulsar fueron muy importantes, como por ejemplo el rematón. Creo que estamos aprendiendo a trabajar en red y tenemos que aprender a trabajar en red. Tenemos que entender que no somos competencia, ¿no? Un poco pasaría en el terreno del libro y de las editoriales como con las taquerías. ¿Se acuerdan eso? Si hay una taquería solita en una esquina, pues más o menos tiene éxito, pero si juntas 20 taquerías en la misma cuadra, entonces la cuadra y las taquerías y todas las taquerías tienen mucho éxito. Yo creo que de eso se trata en el caso de un ejercicio de vinculación como lo es la ley y como lo es también la RELI.
porque también, por ejemplo, las librerías se consideraban como antagonistas hasta cierto punto, como competencia, pero hemos visto que vinculando estos proyectos que son netamente comerciales, una librería es un proyecto claramente de carácter comercial, los proyectos, todos los proyectos se pueden fortalecer, ¿no? Y eso que como Reli también tenemos librerías en toda la República Mexicana, ¿no? Entonces yo creo que en buena medida de eso se trata, ¿no? De aprender, veo, a diferencia de Héctor, que me llamaba la atención, ¿no? Yo sí veo con optimismo el futuro del libro. Lo veo con preocupación, pero con optimismo. Digo, si hemos sobrevivido 35 años como Ediciones del Ermitaño, bajo las condiciones más adversas, se imaginarán que una pandemia cualquiera no nos va a amedrentar particularmente, ¿no? Entonces, yo quisiera que también reflexionemos sobre todo lo positivo que podemos extraer de la situación que actualmente estamos viviendo y de las experiencias que hemos venido acumulando, ¿no? Hasta aquí lo dejo, ya luego seguimos silbando. No te escuchamos. Esa pregunta se la paso a Héctor. ¿Qué reflexionas sobre lo que acaba de decir Alejandro? No, sin duda, yo creo que Alejandro tiene mucha razón. El espíritu pesimista es un espíritu de mi generación, de mi época y de mi condición, pero creo que él dio justamente en el clavo, ¿no? El asunto es repensar el ecosistema del libro que nunca ha funcionado, es decir, que en realidad, al menos en México, está roto, ha fracasado. O sea, pensamos mucho en cómo vincularnos, pero nuestra condición ahora quizá es más frágil, pero no es muy diferente a lo de hace 3 años. Yo sí creo que solo a través de alianzas, de mayor comunicación, de hacer esfuerzos conjuntos, es como podemos salir adelante. Es decir, de compartir experiencias. Justo lo que decía Alejandro, y la verdad es que me parece muy, muy, muy valioso, que los editores podemos tener proyectos diferentes, puntos de vista sobre lo que creemos que es la edición, la valía literaria, en fin, una y mil cosas, pero al final no somos enemigos, ¿no? Es decir, cada proyecto camina por su propio sendero y podrá ir logrando los objetivos que cada uno de nosotros nos proponemos, pero creo que serían objetivos mucho más llevaderos, mucho más fáciles, si pudiésemos compartir cosas, y creo y cosas me refiero a contactos, hay caminos que se recorren en el ámbito editorial, desde conseguir becas, desde conseguir coediciones y todo eso. Yo creo que, por ejemplo, en la ley pasa esto, ¿no? Si alguien sabe que va a haber una beca o algo, nos las dan porque generalmente la CANIEM suele ocultar la información, ¿no? O sea, no es que sea algo espantoso o no, pero pues ellos les pagan un dinero por ser miembros y es normal que privilegien a sus miembros, punto, ¿no? Quienes no somos sus miembros, pues no tenemos la información en el momento adecuado y es normal, me parece normal, ¿no? Pero sí creo que cuando tú te vinculas de otra manera y el dinero no es el objetivo principal, sino el proyecto cultural, que obvio, lo que comentaba Melina, sin duda todos los proyectos nacen para triunfar o para sobrevivir, ¿no? Nadie nace para fracasar, porque si no, no tiene caso continuar ni insistir, ¿no? Y al menos en estos 8 años que lleva Cuadribio, yo siempre lo digo con mucho orgullo que pues quizá hice una pequeña inversión de dinero al inicio del nacimiento de Cuadribio y después, pues la verdad es que los lectores, los autores, en su conjunto, pues han sido muy generosos y pues nos han permitido seguir publicando y obvio a través de diferentes organismos, becas, apoyos, estímulos y bueno, y creo que eso también tiene que ver con el trabajo, con la profesionalización. Por ejemplo, yo no creo que hay editoriales
que se crean para que tú publiques un libro, ¿no? Autores y así viven, ¿no? Está bien, pues yo digo, está bueno, pues, pero en mi caso no lo hago. O sea, y entonces a eso me refiero. Tú respetas las diferencias, pero puedes encontrar puntos donde realmente podamos encontrar uniones o vinculaciones que nos permiten crecer a todos de una manera mucho más sostenida, ¿no? Y creo que la discusión ahora es justamente cómo podemos realmente reconstruir y reconfigurar el ecosistema del libro, ¿no? Muchos dan propuestas y creen, pero yo creo que tiene que ser desde la parte, para mí, fiscal. Es decir, tenemos que empezar desde la base, porque yo pago mucho impuesto, porque soy persona física con actividad empresarial, y entonces resulta que yo pago igual que Coca-Cola. La diferencia es que yo no puedo decir igual que Coca-Cola, ¿no? Y al final, como se juntan mis ingresos más lo del editorial, pues resulta que pareciera que gano mucho y pago mucho, pero pues en realidad no es así, ¿no? Entonces, creo que desde ahí, es decir, no podemos aislarnos y creer que somos un ente solo, sino sí tenemos que pensar que a través de, por ejemplo, de la ley, de la RELI, de las agrupaciones, hacer presión y que también tengamos mayores posibilidades de estímulos fiscales, excepciones de ciertos impuestos, no sé, hay muchas cosas donde, por ejemplo, a los pequeñitos como nosotros, que no producimos más de 1,5 millones de pesos al año, por nuestra editorial, que es una microempresa, pues realmente deberíamos tener un trato diferente, ¿no? No digo que debemos de ser privilegiados, pero sí creo que estamos generando productos culturales que sirven para fomentar la lectura, que sirven para enriquecer la cultura, que sirven para impulsar el mundo literario. Es decir, somos un bien cultural, que eso es lo más importante. Antes que un bien comercial, somos un bien cultural. Y si no partimos desde ahí, pues no sé, es complicado. Pero bueno, ahí yo le dejaría. Sí, yo creo que aquí Scarlett también estaría, ¿no? En esta cuestión de la semilla, ¿no? De la construcción de la literatura, de este espacio del ecosistema, de la literatura, de los contenidos, la profesionalización también de cada uno de los actores a partir de la construcción del diálogo. Yo creo que tú estás involucrada en estos espacios dialógicos donde cada libro es una historia particular y sabes perfectamente bien cómo vas llevando ese libro para que llegue a ese lector de la cual lograrás transmitirlo para que se apropie de ese contenido. Sí, justamente Nocturlabio en particular, y creo que todas las editoriales en general buscan eso, ¿no? Llegar a un público específico, a un lector específico y ser tratados como objetos únicos, porque al final el libro físico es eso, ¿no? Un objeto y como bien lo decía Héctor, un bien cultural que tiene que ser mucho mejor aprovechado más en estos tiempos de pandemia. Entonces, creo que organismos como la ley, como la RELI, como incluso las ferias de libros independientes, como la que tuvimos hoy en Babel, funcionan para eso, para tener una comunicación más cercana con los lectores y para que también te conozcan como autor. Entonces, mientras más espacios se abran de este tipo, mejor va a ser la comunicación que haya entre los lectores y los autores, y por qué no entre los editoriales también, porque las editoriales también tienen que buscar esta relación con ellos. A veces, como editores, se nos olvida un poco a qué público vamos dirigidos y pensamos mucho más en otras cuestiones, ¿no? Pero justo Nocturlabio es lo que está buscando, hacer un vínculo entre los tres personajes que forman parte del libro en sí. Y bueno, pues está esta red, ¿no? Esta red nuclear, ¿no? Autor, editor, lector, y a partir de ahí se generan toda una serie de esquemas. Entonces, Pat, como que me parece que entramos en un espacio donde se juega la construcción de esos sujetos y esos actores y su realidad social, política, educativa,
y justo desde este espacio de la distribución es como si hicieras así, ¿no? ¿Cómo hacer para construir mercado y lograr que este ecosistema mantenga, ¿no?, un equilibrio interno? Yo creo que eso es parte del gran reto de la construcción o reconstrucción o resimbolización del ecosistema actual, ¿no? Me parece que es como un espacio, ¿no?, de reflexión sobre que no es solamente un asunto de reunamos a los libreros o reunamos a los distribuidores, sino poder establecer y no olvidar el núcleo autor, edición, llamémosle así, todo lo que significa la edición, ¿no?, y el lector y todo eso que significa el lector, porque al final de cuentas, bueno, todos los que estamos aquí, aunque seamos editores o seamos lo que somos, todos somos lectores, y eso es como si fuera algo que está como presente, ¿no? ¿Tú qué opinas de lo que estoy diciendo? No sé si estuvo muy loco. Pat. Perdón, tenía apagado el micrófono. Bien, sí, a ver, creo que justamente no es, como decías recién, no es una cuestión de juntarnos así como una bolsa de gatos, editores, libreros, traductores, autores, sino, bueno, obviamente empezar a trabajar en las posibilidades de trabajo conjunto precisamente a partir de las diferencias, ¿no? Por ejemplo, y aprender, digamos, a caminar juntos con esas diferencias. Me parece que, por ejemplo, en ese sentido, la Liga para mí ha sido de un gran aprendizaje, porque, digo, muchas veces lo comentamos en las juntas, que si tomamos los sellos que pertenecen a la Liga, vemos una variedad que de pronto casi hasta da risa. Es decir, no sé, hay editoriales que en términos normales o generales no podríamos entender que estuvieran conversando sobre las mismas cosas, ¿no? Y esas mismas cosas creo que tiene mucho que ver lo que comenta Héctor, ¿no? Es decir, no estamos juntos porque sí, no estamos juntos para que se acabe la pandemia e irnos a tomar una cerveza. Estamos juntos para ver qué alianzas establecemos con otras agrupaciones y también ver en torno a las necesidades de las editoriales independientes, en qué aspectos, qué cosas podemos conseguir, en qué puntos podemos presionar. Como bien decía Héctor, un pilar central es la cuestión fiscal. En muchos países hay aranceles diferenciados para toda la industria creativa. Sin embargo, no pasa lo mismo aquí, tampoco están declaradas las librerías como digamos, como comercios esenciales. En fin, hay muchas cosas por las que pelear, exenciones de impuestos o reducciones de algunos de ellos, ¿no? Es decir, ese trabajo es un trabajo monstruoso que tenemos por delante, ¿no? Pero en el que no hay que sacar el dedo del renglón. El libro como objeto cultural, Alejandro. Totalmente. El libro como tal es un objeto que finalmente tiene que circular, entra en un mercado, nos tiene que dar de comer, de alguna u otra forma tiene un costo, la gente que trabaja de eso de pronto hay un no entendimiento, ¿no?, de lo que significa el proceso. Y bueno, desde Interlínea justo creo que lo que estamos buscando al darle visibilidad a todos estos actores y agentes es darle un sentido al precio que se paga, ¿no? La gente con mucha facilidad va al cine, se compra unas palomitas y esas palomitas a lo mejor cuestan lo mismo que un libro, ¿no? Y no hay un reconocimiento, ¿no?, sobre ese valor, y creo que fue una de las razones por las que yo empecé esta investigación de la UAM sobre la construcción de la cultura editorial, ¿no? Es decir, el entendimiento de lo que significa, ¿no?, los procesos, los lugares, los actores y los agentes. Alejandro, ¿qué opinas al respecto? Sí. Bueno, fíjate, hay un aspecto que me gustaría tocar aquí. Yo creo que generalmente hablamos
Por ejemplo, en relación con lo que mencionas, el valor que el público le da al libro, cuando vivimos en un país en donde los lectores constituyen una minoría absoluta, ¿no? En muchas de las conversaciones y charlas que he tenido a lo largo de todo este año, ha aflorado una y otra vez, o al menos he tratado de hacerlo, la idea de que tenemos muchísimo que ganar. Son tan pocos los lectores y tantos los no lectores que tenemos que hacer algo para convertir más bien a los no lectores en lectores, y para eso tenemos que tomar toda una serie de medidas. Recordarán las clásicas campañas de fomento a la lectura, ¿no? Las campañas de fomento a la lectura han pretendido, digamos que, darle valor al libro, darle valor a la lectura per se, y han fracasado tremendamente, ¿no? Cuando dicen el que lee vale más, el que lee, de alguna manera tiene un mejor estatus, debes leer 20 minutos al día, debes, etcétera, ¿no? Cuando sabemos que por ahí no va, ¿no? El libro per se no tiene un valor, el valor se lo va dando el lector mismo, la sociedad misma. Por ejemplo, vivimos nosotros una realidad totalmente distinta a la que Melina nos reflejó hace ratito en relación con Francia, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que trabajar en varios terrenos. El primero y más importante es crecer el tamaño del pastel, ¿no? Crecer la cantidad de lectores que hay en el país. Y adicional a esto, hay que propiciar la bibliodiversidad. Pero la pregunta siempre ha sido, ¿cómo le vamos a hacer? En México tenemos 1,200 librerías, si acaso, menos las que quebraron a lo largo de este año. Un problema, por ejemplo, de todas las editoriales, y hablando también de redes y de construcción de redes, es que luego hablamos de eso, ¿no? Vamos a construir una red de fans de nuestros libros, cuando nuestros libros no están ni siquiera al alcance, no están en esas 1,200 supuestas librerías. ¿Cómo van a llegar, digamos, si hacemos una campaña como ley para que los lectores acudan a comprar nuestros libros? En buena medida no va a servir de mucho, porque los lectores no tienen a dónde acudir y dónde encontrar nuestros libros. Y eso que solo hablamos de 1,200 librerías. Si hablamos en términos cuantitativos, que es también muy importante para dimensionar un poco todo el problema, si quisiéramos estar en esas 1,200 librerías físicamente, tendríamos que hacer, digamos que cada librería nos pide solo 3 ejemplares. Necesitaríamos hacer un tiraje de 3,600 ejemplares para poder llevar 3 ejemplares a cada librería en la República. Y después tendríamos que tener además todo un aparato para poder administrar esos 3. Bueno, primero tenemos que tener el capital para poder producir 3,600 ejemplares, el aparato para administrar todo lo que significa administración de cada uno. Imagínate, en nuestro caso, 500 títulos multiplicado por 3,600 ejemplares, ¿no? Etcétera. Tener toda la capacidad de cobranza, que es uno de los aspectos luego más difíciles en el terreno de la librería. Entonces, tenemos que enfocar nuestra atención en ese problema, ¿no? Necesitamos, por un lado, tener más librerías. Necesitamos encontrar la manera de que nuestros libros estén en las librerías, estén al alcance de los lectores, para que de alguna manera la creación de redes de lectores tenga algún sentido, ¿no? De ahí, digamos que la ecuación que nosotros hemos puesto sobre la mesa, lo de Librántida. Digamos, Pat, que lleva a cabo una
distribución en el sentido tradicional sabe perfectamente a qué me refiero con todas estas dificultades, ¿no? En el caso de Librántida, lo que estamos haciendo es volteando un poco la tortilla. Es una sola entidad, Librántida, la que incorpora el catálogo de los editores, la que distribuye de manera virtual ese catálogo a las librerías existentes. Estamos hablando de que estamos en Sanborn, en Gandhi, en Sótano y en la red de librerías independientes, entre muchas otras. Y también es la que digamos, centraliza el cobro de esos libros y luego disemina el resultado, ¿no? Pero seguimos hablando de 1.200 librerías. Digamos que en el terreno del comercio electrónico, claro que esas librerías se multiplican enormemente porque cada teléfono celular se convierte, ya lo puedes ver, como en un comprador o como en un punto de venta específico, ¿no? La pregunta es, ¿cómo podemos, ¿no? ¿Cómo podemos romper con los esquemas anteriormente imperantes, en donde, como decía, tenías que publicar 3.600 ejemplares para estar en 1.200 librerías con solo 3 ejemplares, para no y donde tienes un retorno, o sea, donde hay un índice de devolución de entre el 40 y el 60%, y algunas editoriales independientes han visto un retorno de entre el 80, 90 o del 100%, ¿no? Y a veces libros deteriorados, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos romper con todo esto? ¿Cómo podemos de alguna manera, primero, hacerle llegar los libros o acercar los libros a los lectores y bueno, con eso, y crear más librerías para que ahí donde hay lectores potenciales también puedan acceder a los libros, y con todo eso el trabajo en conjunto que estamos haciendo pues tenga algún sentido, y que el libro entonces cobre, regresando a tu pregunta inicial, el valor que debe tener, pero en gran parte de la población, como sucede en Francia, como sucede en España, en muchos países europeos, como en Estados Unidos también, ¿no? Hablando de América. ¿No? Hasta aquí lo dejo. Pues muy interesante, ¿no? Esta puesta en escena. No sé si alguno de ustedes quiera ya debatir alguna de estas posturas para ir cerrando. Adelante, Pat, por favor. Melina también dijo. Sí, no, es que, bueno, justo es mi talón de Aquiles, ¿no? El tema de la distribución y todo, porque, bueno, para empezar, creo que, que no tenemos que perder de vista jamás el tema de la comercialización. Justamente por, bueno, como decía Melina, ¿no? En algún momento queremos que los proyectos persistan, que sobrevivan y bueno, por lo menos no nos haremos ricos, pero por lo menos poder, no sé si vivir de eso, pero por lo menos no perder tanto dinero, ¿no? Entonces, creo que sí es un área fundamental, y creo que se ha visto con mucho desdén el tema de la comercialización. Es decir, sigue habiendo editores, obviamente de la vieja guardia, digamos, que ven con desprecio las cuestiones comerciales que tienen que ver con el libro. De hecho, no sé, yo siempre tengo esta frasecita que dice que el trabajo editorial no termina cuando el libro sale a la calle, digamos, o sale a las librerías, sino cuando se agota la primera edición. No sirve de nada publicar un libro si vamos a tener 500 o 2.000 ejemplares arrumbados en una bodega, ¿no? Con respeto al autor, con respeto, bueno, a nuestro propio trabajo de edición en el sello, ¿no? Entonces creo que es fundamental, por ejemplo, ¿no? Lo que dice Alejandro en este contexto de cuántas librerías hay disponibles, ¿no? Obviamente de esa cantidad hay muchas librerías que no son librerías, ¿no? Por ejemplo, muchas de la cadena de Ducal son solo librerías que acompañan los museos de sitios arqueológicos, entonces ya de por sí no son librerías generales que te van a aceptar una consignación de tu
editoriales o inclusive muchas librerías, sobre todo en algunas ciudades más pequeñas, que aunque se llamen librerías, solo trabajan con libros de texto, ¿no? O libros, estos que llaman de material complementario para las escuelas. Entonces, o nos damos a la tarea de convertir esas pseudo librerías en librerías, o vemos de qué manera hacemos una selección para abarcar lo posible, ¿no? Como decía Alejandro, ¿no? Ninguno de nosotros va a tirar 4 ejemplares solo para cubrir todas las librerías disponibles, menos aún pensando en el retorno, que bueno, que depende mucho, ¿no? Del tipo de material que manejemos, pero sobre todo depende mucho de las librerías, ¿no? No sé, bueno, se me van a echar encima, pero por ejemplo, ¿no? La librería de las frases ingeniosas es la librería que en nuestro caso más retorno no tenemos, ¿no? Nos ha pasado de entregarles material que además piden muchísimo, porque son muchas sucursales, y que nos devolvieran el 90% o más. Entonces, ese 10% que venden no alcanza a pagar, bueno, los exorbitantes descuentos que ellos piden, ni el uso del centro de distribución como suelen pedir. En ese sentido, creo que es una súper herramienta librántida, porque, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros hemos decidido directamente emplear a Gandhi. Primero porque creemos que ya su público no se acomoda tanto a los materiales que nosotros o a los sellos que nosotros podemos ofrecer. Siempre Gandhi, aunque haga algún que otro esfuerzo, siempre va a beneficiar las super pilas del último bestseller. Entonces, vemos que a las editoriales independientes se le asigna un espacio muy limitado, ¿no? Muy limitado, y por eso es el retorno tan alto con el que habitualmente se trabaja. Entonces, bueno, en ese sentido también es, creo, importante apoyarnos un poquito más o en las cadenas que no funcionan, o en las librerías independientes, o establecer sistemas mixtos en el que trabajemos a lo mejor el libro físico que sacamos de la imprenta con las librerías independientes, y a lo mejor con las cadenas que lo permitan, trabajar sistemas de distribución bajo demanda, no sé. Creo que es todo un trabajo en el que tenemos que ir pensando las posibilidades que nos brinda la comercialización. Sí, bueno, me queda muy claro que el cuello de botella de la distribución, el mercado y demás es un tema que siempre está presente. Hablamos de redes, hablamos de producción y siempre caemos en este punto de la distribución como el cuello de botella. Melanie. Sí, bueno, yo agregaría un par de cosas. Bueno, la primera, bueno, que tiene que ver con lo que acaba de decir Pat, que es necesaria, yo creo que si la pandemia quizás en dado caso, en Cantamares, bueno, nos hizo tomar mayor conciencia de la diversidad de formatos, ¿no? No le puedes apostar todo al libro en papel, y diversidad de maneras en las que haces llegar un libro, ¿no? O sea, creo que no se pelean, ¿no? Es un poco lo que Pat decía, ¿no? Son complementarias, ¿no? Entonces, eso es una cosa muy, muy importante. Hablamos de librerías, pero yo quisiera, quizás una cosa que en la que, bueno, creo que el papel, ¿cómo decir?, del vínculo realmente entre el lector de una editorial, con el lector, con los lectores, bueno, quienes lo crean generalmente son los libreros, o sea, los libreros, ¿no? Es decir, no es, y cada vez, bueno, hay ciertas cadenas que comienzan a cuestionarse de nuevo, a ser realmente libreros, ¿no? No alguien que va y que busca el libro en un sistema, ¿no? Un librero es quien te recomienda, quien tiene una voz, y eso es lo que hace una librería independiente, ¿no? Que hace que una de las cosas de las que hablaba Sofía, ¿no? De que los lectores se den cuenta de todo lo que implica, del valor del libro, ¿no? Eso tiene que ver mucho con la labor de los libreros, ¿no? Entonces, más que librerías o cadenas de librerías, pues yo creo que hay creo que se está volviendo, ¿no? a este vínculo con el librero, ¿no? Que
El libro es un lector que, bueno, que confía en una editorial que va creando público y que, bueno, que es un actor con el que nosotros como editores también podemos, es un interlocutor muy valioso, ¿no? Que también, yo creo que esa es una de las cosas, y bueno, que hay que también, yo creo que, y bueno, gracias, porque yo creo que este espacio permite que haya una visibilidad a todo lo que es el valor del libro, ¿no? A que uno entienda lo que es el valor del libro, o sea, todo lo que implica el libro, ¿no? Porque, bueno, está en nuestro caso, ¿no? Implica también la traducción, ¿no? Pero bueno, está desde quien hace la portada, el diseño de la colección, la diagramación, la corrección, el cuidado de la edición. Es un trabajo enorme, ¿no? Y cada uno de esos actores tiene un saber, ¿no? Entonces, un libro es realmente el resultado de muchos saberes que se ponen en acción, ¿no? Y que creo que es muy importante que la gente que hace diagramación, yo no puedo hacer eso, ¿no? O sea, no porque le sepa 2, 3 cosas a InDesign puedo hacer algo, ¿no? Es decir, es un saber, es una manera en la que haces una lectura, cómo reflexiona para que la lectura sea más agradable, ¿no? Cómo piensas en la caja, o sea, qué tipografía, ¿no? ¿Qué piensas en la historia que tiene tu tipografía? Todo ese tipo de cosas. Yo creo que yo cada vez que, bueno, no es lo mío, pero cada vez que la gente con la que trabajo, con nuestra diagramadora, Irma, es decir, que nos hablan, o Elsa, que es diseñadora, ¿no? Diseñadora muy pensada, con un gran conocimiento de lo que es el libro, la historia del libro, ¿no? Yo creo que esto también, como pensar en la historia, yo creo que, y cada vez que hablamos de todo esto, creo que hay un público ávido de todo eso, ¿no? De decir, mira, pues, si no hay todo esto, hay un saber, ¿no? Hay un saber, hay una manera de hacer las cosas, ¿no? Entonces yo creo que eso también es importante, ¿no? Yo creo que hay una escucha para todo eso, ¿no? Sí, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Que quieren también entender, ¿no? Porque ahora todos estamos hartos de las pantallas, digo, nos permiten encontrarnos como en este momento, pero eso también lleva a que la gente quiera tener un libro físico, ¿no? Y un libro físico, pues, es que lleva todo este trabajo, todos estos saberes, toda esta historia, ¿no? Y porque aunque hagas una innovación, es a partir de una historia, ¿no? Te alejas de ciertas tomas posición, etcétera, ¿no? Entonces, estás siempre en diálogo, ¿no? Y yo creo que también quizás si momentos como este permiten dar una visibilidad a todos estos saberes que nos hacen llegar a un libro que bueno, puede parecer un objeto, pero no, es el resultado de muchos saberes, de mucho trabajo, de mucha experiencia, ¿no? La experiencia que cada uno tiene, ¿no? De otra manera, ¿no? Y creo, no sé, y bueno, creo que todo esto se vincula con lo que decía hace un momento, ¿no? De que los libreros, bueno, ellos saben lo que es, ¿no? Lo conocen muy bien, y bueno, creo que hay es algo que está volviendo, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Pero bueno, creo que así podemos ir trabajando esta cuestión del valor del libro, que es todo un poco bien a lo que hemos estado diciendo, ¿no? Que se reconozca como un bien cultural, ¿no? Que sea respetado así, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, ¿no? No solamente a nivel institucional, desde luego por los subsidios, los apoyos que uno pueda tener, pero también con respecto a los lectores, ¿no? Que no es o sea, hay un saber para hacer una serie de Netflix, yo qué sé, ¿no? Pero es otro también el del libro, ¿no? Y la gente puede interesarse en él, ¿no? Subrayo, la herramienta no da el saber, ¿no? El saber busca sus herramientas para poderse desarrollar, y también ese saber institucionalizado, que no necesariamente tiene que ser gubernamental, sino institucionalizado a través, digamos, nada más para que no confundamos, porque luego a veces se confunde, ¿no? Las instituciones con lo institucionalizado, que finalmente es la construcción de estas redes donde estamos intentando desde la ciudadanía, ¿no? Desde las necesidades construir, ¿no? Héctor, adelante. Muchas gracias. No, sin duda, creo que escucharlos, la verdad es que siempre me llena de ánimo, ¿no? De ánimo, de cosas que pienso y que siempre me gusta compartir. Algunos ya les he expuesto estas cosas, pero justo lo que comentaba Melina,
un poco Pat y Alejandro, pues es siempre el apostar por cosas híbridas, ¿no? Cuadribio en realidad desde que nace, decimos somos una editorial híbrida porque desde hace 8 años nuestra apuesta era por el libro electrónico, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, yo creo que el reconocimiento del valor del libro tiene que ver con el reconocimiento del valor del editor. Y en México, por ejemplo, los editores no podemos pedir una beca del Sistema Nacional de Creadores, mientras que un director de teatro sí. O sea, a mí que me expliquen cuál es la diferencia. Es decir, no hay una sola diferencia. Que me digan qué hace un director de teatro que no haga un editor. Es decir, y desde ahí creo que cuando te están, hay un denuesto al trabajo, te miran desde otro ojo, pues simplemente no lo están respetando. Y yo creo que lo que tenemos que hacer primero es que se respete el trabajo de la edición, el trabajo de la edición que se hace, te digo, desde diferentes ámbitos. Cada quien tendrá proyectos diferentes y cada quien podrá ir caminando por sus propios caminos. Sin embargo, creo que parte de la cultura y parte de la esencia cultural del país, pues se está cimentando en estos proyectos culturales que son los que abren los espacios, ¿no? Son los que abren los espacios, son donde en realidad se está desarrollando, creo que la mayoría de los escritores, ¿no? Entonces, creo que mientras no haya un reconocimiento al editor, en todo sentido, porque un editor, por ejemplo, Melina quizá no le agrada mucho el asunto de la diagramación, del diseño, pero a mí me fascina. Por ejemplo, yo utilizo una letra que se llama Espinosa Nova y es un revival del primer tipógrafo mexicano. Claro. O sea, hay cosas que a mí me maravillan y por eso me gustan los libros, ¿no? O sea, pienso en las cajas, no sé, en fin, hay saberes que son propios de todos nosotros, ¿no? Es decir, yo no podría tener puntos de vista sobre la construcción de una publicación si no conozco sobre ello, pero puedes tener más especialización. Por ejemplo, Alejandro sabe muchísimo, ¿no? Sobre cosas más técnicas que quizá uno puede tener saberes, pero creo que al final todos tenemos un saber único y que nos hermana, que es la parte de la criba, la parte de elegir, de seleccionar, de simplemente, ¿qué es lo que hace un editor? Un editor le da sentido a algo, ¿no? Es decir, los libros no llegan y se publican, o yo no conozco quien le mandan un libro y lo publica. O sea, nosotros les damos sentidos, somos los primeros lectores y los últimos de ese libro. Es decir, entonces, en realidad, el libro, y no solo el editor, ¿no? Sino todos los que componemos la cadena del libro, pues en realidad estamos construyendo algo, estamos trabajando sobre procesos intelectuales importantes, desde decidir el título, desde decidir la navegación, desde decidir el ritmo y muchas veces suprimir, agregar. Es decir, en realidad hay una construcción. Les digo, yo no veo cuál es la diferencia entre un director de teatro y un editor. ¿Y por qué a ellos sí y a nosotros no? O sea, de verdad me parece absurdo, ¿no? Porque si a nosotros nos dieran el dinero que a ellos les dan para que tú pienses en 3 años hacer un proyecto editorial, estoy seguro que haríamos cosas maravillosas, pues, es decir, puedes construir a partir de algo, ¿no? Pero bueno, creo que desde ahí, este denuesto a la profesión, creo que es lo que nos lleva siempre a que te vean con cierto desdén, ¿no? Alejandro pone puntos interesantísimos de cómo podemos, yo siempre pienso desde el pesimismo porque creo que fracasamos nosotros como editores, fracasaron los autores con sus lectores, porque no son capaces. Es decir, nosotros podemos tener el mejor sistema de distribución, el mejor mercadeo, pero si el libro no es capaz de seducir a esos lectores, pues estamos fracasando todos, ¿no? O al menos los que apostamos por cierta literatura. Yo siempre me sorprendo cuando voy a las ferias del libro y veo que hay 400 chicos esperando la fila del libro de los zombies y a un libro que yo creo que es interesante, con cierta valía, hay 15 chicos, ¿no? Yo digo, bueno, algo estoy haciendo muy mal, o sea, algo de verdad estoy haciendo muy mal, que no podemos, ni siquiera, no es porque
tenga que ser así, sino que tendríamos que tener como ciertos puntos medios, ¿no? Ciertos equilibrios, y creo que esta manera de cómo reinventarnos, de cómo podernos reinventar, y obvio, uno puede tener ideas, puede construir, pero tampoco es nuestra responsabilidad construir lectores. Es decir, son políticas públicas y ahí sí, nosotros por más entusiasmo que tengamos, por más ganas que echemos, por más redes que construyamos, pues la verdad es que sin políticas públicas adecuadas, pues no va a haber más lectores. O sea, yo el otro día le preguntaba a Pat, ¿por qué hay tantas editoriales independientes en Argentina y por qué les va tan bien? ¿Por qué tienen tantas traducciones, no? Entonces, y cuando ella te lo explica, pues lo entiendes, ¿no? Acá en México, pues obvio, siempre hemos estado como reducidos y han sido debates que se van deteniendo, ¿no? Se van deteniendo porque al final la industria del libro, pues está por estos tentáculos que tienen que ver con el gobierno y que tienen que ver con los grandes grupos, porque a los que privilegian para entrar a las bibliotecas, pues son a los grandes grupos, ¿no? Es decir, yo no sé cuando hacen la selección de compras de libros para biblioteca, ¿por qué no compran libros de Cantamares? Tiene por ahí un libro de Pascal Quiñar que bien podría entrar sin ningún problema, o de Alejandro, y no, o sea, prefieren privilegiar a autores con más marketing, pero eso desfavorece y está en una competencia completamente desleal con las editoriales pequeñas que estamos apostando por, en este caso, Melina, por la traducción, por traer autores interesantes al español a precios más accesibles, porque muchas veces los libros de ciertos autores están a precios carísimos. En fin, hay una serie de cosas que son las que realmente tendríamos que ir como caminando y trabajando, te digo, y obviamente desde lo que nos toca, ¿no? Pero yo creo que lo más importante y lo fundamental es la dignificación del trabajo de edición. En fin. Yo, bueno, ahí sí voy a poner una postura personal. Yo siento que la promoción de la lectura y la construcción del lector es multifactorial. No creo que exista una sola línea, ni solamente debe de proveerse desde un esquema del esquema gubernamental, ¿no? Sino creo y creo mucho en el editor independiente como ese promotor de uno a uno con un libro en la mano, y quizá mi actividad docente, donde no estoy esperando que el 100% de los que están en esa aula reaccionen. Siempre muchos profesores decimos con que uno de esos alumnos se le haya movido un poco el tapete, nuestro trabajo docente se ve beneficiado. También estoy convencida, porque además uno de los talleres que llevo tiene que ver con lectura, escritura y oralidad. Si hizo un pequeño clic, es suficiente. Y si es a partir de un libro, de una lectura, de un enunciado que lo logramos. Y yo creo que las editoriales independientes no vienen con el tabique del libro, sino vienen con un enunciado muy particular que de pronto entra en el oído de ese lector y lograste que hiciera ese clic. Entonces, algo que me encanta de la edición independiente es, y que además yo le llamo emergente, es que justo responde a las necesidades emergentes, individuales y colectivas que llevan a que sí somos parte de la construcción de lectores. Esa es mi posición personal. Estoy interviniendo por el lugar que aquí estoy como de comunicóloga, pero también tengo esta parte, ¿no? De la promoción de la lectura en espacios universitarios, ¿no? Y que me parece que defiendo esa parte. Sí, adelante. Nada más un asunto para los que nos están escuchando. Si tienen alguna pregunta, les agradeceremos que lo hagan a través del chat del Facebook. Y bueno, pues Scarlett se tuvo que retirar porque tenía una actividad presencial de lo que se está llevando en Babel, ahí en Cuernavaca. Adelante, Melanie. Sí, yo entiendo coincido con lo que acabas de decir, Sofía, pero, y entiendo la postura de Héctor, pero yo cuando hablaba, por ejemplo, de nuestra diagramadora, ¿no? Irma Martínez Hidalgo, ¿no? Creo que
no es que a mí no me interese o no me guste, ¿no? Pero creo que ella tiene, ese es ella es la que sabe más, ¿no? Ese es su trabajo, es lo que ella hace, ¿no? Y yo como editora hago otra cosa, ¿no? O sea, que no quiere decir que yo no sepa, pero bueno, si lo digo, si lo puntualizo es porque quería decir otra cosa. Es porque me parece que yo hablaba estoy de acuerdo con la dignificación del editor, sí, pero yo preferiría hablar un poco quizás de lo que es el libro, ¿no? De lo que es lo que producimos nosotros, porque bueno, creo que el libro lo producimos colectivamente, o sea, en Catamaras lo vemos así, es decir, tenemos a nuestra diseñadora, Elsa Rodríguez Brondo, que nos dio el rostro, ¿no? Yo, bueno, con Hugo Alejandres y yo, nosotros somos los traductores, bueno, yo me encargo de toda la parte de los derechos, etcétera, ¿no? Y Fabiola Ruiz es realmente quien ve toda la cuestión de la edición, pero bueno, lo puntualizo porque creo que a mí me gusta pensarlo así, ¿no? Es decir, somos este equipo editorial, es pequeño y que bueno, que también nos ha permitido pues sobrevivir mal que bien a toda esta crisis que ha habido, ¿no? Con el cierre de las librerías, etcétera, ¿no? Porque, bueno, es un mini colectivo, ¿no? Porque creemos en la creación de un espacio público, ¿no? De otro espacio público, de otros espacios, de otras voces, etcétera, y que es una apuesta también, ¿no? Para aportar algo, ¿no? Creo que esta función social y política de la edición independiente emergente es fundamental, ¿no? Y creo que forma parte de esta dignificación de la que hablaba Héctor, ¿no? Pues bueno, desde luego eso no implica que no pensemos en la comercialización, etcétera, ¿no? Pero creo que si nosotros desde donde creamos los libros no pensamos hacer como comunidad de otra manera, no sé, siento que hay algo ahí como que creo que es una reflexión total, no sé, al menos esa es la manera en la que hacemos, o sea, yo como editora, bueno, soy editora, soy traductora, pero aporto algo a la creación de esta idea que tenemos, que llevamos de lo que un libro puede hacer, de lo que un libro puede producir, puede crear, y bueno, por eso lo que Héctor decía es muy cierto, es decir, el libro no se edita solo, ¿no? Es todo un proceso, hay que hacerlo legible, inteligible, ¿no? Hay que hacerlo llegar a los lectores, ¿no? Sí, bueno, pues sí me gustaría retomar, bueno, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, te estamos escuchando. Ok, perdón, es que de pronto me perdí un poquito. Bueno, pues sí me gustaría leer, digamos, las reflexiones o preguntas que hay ahorita en el Face. Primero, bueno, pues agradecer a Daniel, a Marcela Castro, Noemí, Jorge Rojas, que nos han estado siguiendo el día de hoy. Evelyn Castro manda saludos. Noemí nos dice, conozco a muchos jóvenes que están entrando en el mundo editorial, pero no quieren registrarse formalmente como una empresa. Eso limita sus proyectos, pues no pueden tramitar ISBN, que les permite comercializar sus libros de una forma efectiva. ¿Por qué deciden quedarse como editoriales y pone entrecomillados patito y no entrarle de una manera más seria al mundo editorial? ¿Esas editoriales pertenecen a alguna red? Luego, Háblame del Mundo nos dice, la distribución es indispensable para las editoriales. Es una tarea compleja y poco reconocida. Supongo que son las más afectadas al romperse la cadena tradicional de venta del libro por la pandemia, siendo un tema que afecta a todos los actores, autores, editores y libreros. ¿Cuál es el panorama de las distribuidoras hoy mismo? ¿Cómo han sobrevivido? ¿Cómo se han adaptado? Camilo Ayala dice que no tiene preguntas, pero que nos manda un saludos a todos. Y Irma también nos está siguiendo. Y saludos también nuevamente de Noemí. Bueno, pues ahí están esas preguntas. No sé si alguien quiera tomar la primera pregunta o
analizar el por qué deciden los jóvenes quedarse al respecto. Adelante, Pat, por favor. Bueno, me quedé con esa frase de las editoriales Patito, ¿no? Bueno, no me parece, digamos, como que muy justo el término, ¿no? Creo que es una cuestión de elecciones ideológicas, ¿no? Es decir, a mi criterio, lo más natural es que una editorial se constituya como empresa, desde las formas más simples a las más complejas, ¿no? Porque eso le permite tanto a la editorial como a los autores que publican en esa editorial una mayor difusión de lo que sea que el sello decida publicar. Pero creo que también es muy válido y muy interesante. Hay una serie digamos que habría una especie de movimiento de editoriales autogestivas, que por supuesto tienen todo el derecho del mundo a no querer constituirse como empresas, a no querer tener nada que ver con el SAT. Creo que todos querríamos no tener nada que ver con el SAT, o un poco menos tal vez. Y bueno, y obviamente, por supuesto que se les va a complicar en algún sentido la distribución, no pueden ingresar a ninguna, digamos, librerías de cadena o librerías no tan grandes. Pueden a lo mejor sí ingresar en pequeñas librerías, o lo que suelen hacer es distribuir sus materiales en ferias o en sus tiendas en línea, porque no necesitan estar registrados fiscalmente para tener una tienda en línea. Es decir, creo que hay otras opciones, otros circuitos que inclusive a veces se tocan con los circuitos que manejamos o a los que asistimos otro tipo de editoriales. Pero creo que sí, me quedó mucho dando vueltas esa frase, porque sí se me hace como bastante injusto. Creo que decir, claro, a nosotros como tabaquería no se nos hace viable un proyecto así, pero creo que merecen todo nuestro respeto y tienen perfectamente todas digamos, las posibilidades de distribuir y de publicar y de distribuirse a su manera, en circuitos obviamente más pequeños. Muchas de estas editoriales son artesanales, entonces tampoco entran digamos, en los circuitos de imprentas, digamos, porque muchas veces están hechos en las impresoras en su casa, y bueno, como muchas cartoneras o como muchas editoriales encuadernadas a mano, en talleres caseros, y está perfecto, está perfecto. Bueno, pues sí, les voy dando la palabra y vamos también cerrando para ya dar conclusión a este espacio. Eso no quiere decir que no puedan dar respuesta a las preguntas o cuestionamientos que se hicieron. Alejandro. Sí, bueno, hay que entender que el ecosistema del libro es sumamente amplio, como bien lo dice Pat, y totalmente heterogéneo. Es decir, hay muchos, desde los artistas del libro, que producen libros de una sola pieza o varias piezas y que por tanto navegan más que nada como artistas, ¿no? Están, como bien lo dijo Pat, también aquellos proyectos que no tienen la más mínima intención de formalizarse. Entiendo que Noemí lo entrecomilló, lo de Patito, en el sentido de que sí hay muchos proyectos editoriales pequeños que quizás no dan el brinco también, a veces por desconocimiento, ¿no? Un problema fundamental que enfrentamos siempre es el de la falta de profesionalización y de oportunidades para profesionalizar a los editores. Una pregunta o un aspecto que quedó en el aire y que también va de la mano con esto y al que quería responder, porque también lo comentaste, Sofía, tiene que ver con si los editores deben o no coadyuvar a la formación de lectores, ¿no? Yo también coincido en que es una tarea que tenemos que asumir los editores, porque el Estado no lo está asumiendo, en México, al menos, ¿no? En México está totalmente abandonado ese
ese terreno. Y yo estoy convencido de que, por ejemplo, una de las tareas, o sea, la ley como tal, la Liga de Editoriales Independientes debería incorporar entre sus objetivos el fomento de la lectura y la formación de lectores. Pero lo explico. Me refiero con esto, por ejemplo, a actividades como las que realizamos con el Rematón o como los numerosos conversatorios, etcétera, que hemos llevado a cabo. Y les doy un ejemplo. Por ejemplo, en el caso de Ediciones del Ermitaño, y vinculado con los diversos proyectos que tenemos, nosotros nos hemos convertido en una verdadera escuela de editores y de lectores. Aquí en nuestras instalaciones, antes de la pandemia, hemos recibido miles, literalmente miles de personas, desde chavitos de edad preescolar, de primaria, hasta personas como, por ejemplo, los de la maestría que tú también has traído acá, Sofía. Hemos sido sede de encuentros de tipógrafos, impartimos talleres en materia de las ciencias, las artes, los oficios del libro, en materia de encuadernación, serigrafía. Tenemos aquí, nosotros fomentamos, digamos, particularmente todo lo que tiene que ver con libro impreso, libro en papel. Tenemos también el taller con nuestros compañeros de editoria que nos permite producir libros utilizando tipo móvil, prensas planas. La gente que llega acá hace un recorrido por nuestras instalaciones y entiende entonces cuál fue el desarrollo desde el siglo XVIII, XIX hasta llegar a lo que es la impresión digital e incluso el libro electrónico. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer, muchísimas, ¿no? Y muchas cosas que tenemos también que hacer. Muchos también quizás no tienen la perspectiva histórica. Por ejemplo, a mí me tocó aprender como los viejos aprendices que iban en Europa de pueblo en pueblo tratando de encontrar al maestro que le enseñara el oficio. Yo aprendí así los rudimentos. Mis maestros pues, fueron Alicho Macero, Felipe Garrido, Rafael López Castro, Vicente Rojo, en fin, personas, pero a las que les tenías un poco que extraer los conocimientos, ¿no? Porque no te los prodigaban con tanta facilidad. En cambio, hoy ya nos encontramos con sistemas estructurados para la formación de editores. Ahora, esos sistemas todavía son muy elitistas, ¿no? Como bien decía Héctor, es difícil acceder a becas, los cursos luego son sumamente caros y demás. Pero ahí es donde entra el trabajo en red, ¿no? Ahí es donde la ley, en colaboración, por ejemplo, en nuestro caso, una vez que se abran las puertas nuevamente y la posibilidad de realizar actividades presenciales, como ley podremos hacer muchísimas cosas, también aprovechando las instalaciones de los que cada uno de nosotros pueda ofrecer, ¿no? Entonces, quería simplemente abrirlo, es decir, sí creo que tenemos que participar de manera muy activa en la creación de lectores, de manera muy activa en la profesionalización del gremio, de manera muy activa en la creación de nuevos paradigmas en el terreno de la comercialización, de la distribución y de la visibilización de los libros, que también es un aspecto del que no hemos hablado, pero que es también de vital importancia, ¿no? Y que tiene que ver con la construcción de redes, con marketing, etcétera, ¿no? Y bueno, pues este tipo de trabajo de hacer público esta charla, creo que también contribuye, ¿no? A ese análisis, como que de pronto estos conversatorios estaban a puerta cerrada y el hecho de que lo abramos a público va a ir permitiendo justo ir cambiando, ¿no? Esta idea. Y creo que tengo que abusar del espacio para, pues, un poco para invitar a la gente a que vaya a la página de Interlínea Cultura Editorial, donde a lo largo de estos 9 años ya, pues, hemos logrado tener, pues, cerca de 350 programas organizados
por series, por una taxonomía temática y que, bueno, pues también organizada por entrevistados y que, bueno, la idea es que a partir de esta red no consciente que hemos ido formando con todos estos actores, ir poniendo piezas desde la visibilidad de los grandes editores o grandes libreros o autores, pero también de gente que a lo mejor está a pie de banqueta, ¿no? Haciendo su trabajo, ¿no? Entonces, a mí me parece importante, pues, comunicar, ¿no? Que en las redes van construyéndose conscientes o inconscientemente e interlínea, eso es lo que está generalmente buscando con estos, pues, 350 entrevistados de 22 países y creo que eso le da también un valor a concientizar esa red, ¿no? Y bueno, pues esta página web, esperemos que este año también, bueno, pues ya tenga este espacio de bibliografía, de reseñas, de bibliografía de libros sobre libros, reseñas justo de estos temas, también espacios de visualización de diferentes proyectos, al igual que la construcción de un glosario. En fin, está ahí un trabajo académico muy, muy fuerte que pretende ser un espacio de conexión inconsciente, como digo yo, es decir, al final de cuentas se va a ir estableciendo una red de vinculación. Pero bueno, ya hice yo mi anuncio, y bueno, pues sí vamos cerrando porque ya vamos 1 hora con casi 45 minutos y bueno, pues yo agradezco a quien nos está siguiendo. Nos mandaron aquí un saludo de Chile, que gracias por compartir sus desafíos, Mariela Ferrada. Me parece importante e interesante pues darnos cuenta que estamos desde París hasta Chile reunidos, ¿no? Y vía México. Pues me gustaría ya nada más 1 minuto de cierre, por favor. No sé quién quiera tomar primero la palabra o se las doy. Se las doy. Héctor. Pues primero, muchas gracias nuevamente por la invitación. Sin duda, creo que todo diálogo y toda posibilidad de intercambio de ideas siempre nos va a permitir, primero, pues aprender a escuchar otros proyectos, otros puntos de vista, que nos va a enriquecer muchísimo nuestra visión en torno a lo que creo que es el libro, ¿no? Y segundo, igual a la ley, que creo que es una organización, aunque muy incipiente, muy generosa, y igual hago la invitación a otros editores para que se sumen, para que vean que realmente solo unidos podemos conseguir muchas cosas. Y bueno, pues un saludo a todos. Gracias, Héctor. Bueno, también informo que este video lo bajamos y al igual que muchos otros testimonios y entrevistas que hemos hecho en video y en el Face Live se quedan ya instalados en nuestro canal YouTube por si nos quieren seguir ahí. Melina, para que ya te vayas a dormir. Sí, bueno, es una desvelada muy agradable con ustedes, ¿no? De verdad es muy valioso todo este esfuerzo, ¿no? Y que forma parte, ¿no? Como lo dice bien Héctor, ¿no? De ese trabajo conjunto. Y bueno, pues me quedo pensando en todo lo que cada uno ha dicho, ¿no? Y bueno, sí, esta que yo creo que es algo que también ha salido, esta cuestión de trabajar realmente en conjunto con las librerías, los libreros, ¿no? Es decir, en esta apuesta así insensata, si quieres, ¿no? Por la lectura, ¿no? Por otros modos de lectura, no importa cómo, ¿no? O imaginar, ¿no? Se trata de imaginar esto, ¿no? Claro. Gracias. Pues agradezco muchísimo que te hayas conectado con nosotros, Alejandro. Gracias. Pues mira, solo me quedé con algo en el tintero, bueno, de muchísimas cosas, ¿verdad?
que podríamos seguir varias horas platicando, pero algo que es también muy interesante dentro de lo que es la construcción de redes es la colaboración interdisciplinaria, ¿no? Que tú mencionaste anteriormente. Por ejemplo, nosotros como Ediciones del Ermitaño celebramos un convenio de colaboración con AMETLI, que es la Asociación Mexicana de Traductores Literarios. Con esta asociación hemos estado haciendo una serie de labores muy interesantes. Por ejemplo, las charlas que ofrecen los mismos traductores sobre los libros que han traducido. Entonces, el acercamiento del lector con el traductor para analizar la traducción de un libro ha sido una experiencia fantástica que impulsa AMETLI. La hemos también llevado a cabo con las librerías, con la RELI, digamos, extendimos ese proyecto de colaboración y es algo que se puede realizar también con la ley. Es decir, ese trabajo de acercar, o los cursos, por ejemplo, que también nosotros llevamos a cabo, de introducción al mundo de la edición, aquí en Ediciones del Ermitaño, en donde también convocamos a las personas interesadas a conocer cómo se hace un libro de pe a pa, ¿no? Cómo llega la voz del autor al lector por todos los pasos, ¿no? Desde la tipografía, la formación, cuidado editorial, cuestiones legales, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso también tiene que ver con lo sabroso, lo rico del quehacer, de lo que nosotros estamos haciendo y podemos realizar, ¿no? Así que la invitación seguramente está por ahí. Víctor González, de Recomiéndame un buen libro. Hemos también logrado cada vez un mayor acercamiento con los lectores, con los clubes de lectura. Entonces, toda esa labor creo que hay que reforzarla. Trabajar en red, fortalecerla, ampliarla, significa mucho más que simplemente juntarnos los iguales, ¿no? Es también buscarnos los diversos para enriquecer todo el ecosistema del libro. Maravilloso. Pat, pues te toca el cierre final. Adelante. Bueno, no, nada, creo que, bueno, vino mi gerente general a asistirme en este cierre. Creo que, bueno, como a todos, ¿no? Me queda... Dejamos de oírte, Pat. Sí, es que la gata pisó el teclado. Me quedan 1000 cosas a partir de, bueno, de lo que hemos estado hablando hoy, ¿no? Creo que hay como 1000 puntitas de hilos para jalar y buscar cosas nuevas, ¿no? Me gustó, me quedé también con la frase de Melina, ¿no? De esta apuesta insensata, ¿no? Que puede hacer y sí, coincido totalmente, es más que insensata, pero bueno, digo, por algo hay que pelear, ¿no? Es decir, no, nos tocó o nos gustó pelear por este mundo de los libros y de la lectura y de la apreciación de las distintas culturas, sea la propia, la de los vecinos, la de los lejanos. Bueno, todo eso no hace más que construir, me parece. Entonces, también aprovecharía retomar lo que dice Héctor, del valor del editor, pero también de los sellos editoriales, ¿no? Y de lo que cada uno puede ofrecer y bueno, con todas las cosas nos quedamos más, con todas las demás cosas que nos quedan para pensar y charlar y promover. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Creo que estuvo muy rica, muy interesante. Se colocaron muchísimas piezas. Nos fuimos más allá del pretexto del tema. Yo creo que siempre tenemos pretextos para charlar. Poderlo hacer público me parece que es fundamental. Esperemos que haya retroalimentación, aunque no haya sido inmediata, que sirva, ¿no? Para este encuentro y construcción como Interlínea, busca de una cultura editorial a partir de las diversas voces. Pues yo agradezco muchísimo que hayan colaborado con una pieza más en este trabajo colaborativo en red, ¿no? Y de visualización de lo que estamos haciendo. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Sofía.